Al segundo día de la Guerra Fría con Elena, ella publicó en su círculo de amigos que quería divorciarse, 10, me gusta, y me divorcio. Nadie le prestó atención. Una hora después, publicó otro mensaje, está bien, son demasiados. Con un, me gusta, me divorcio. Aún así, nadie le dio, me gusta. Después de observar por un buen rato, levanté la mano y le di, me gusta. Ya que ella quería divorciarse, entonces la complacería. Justo después de dar, me gusta, de repente aparecieron comentarios flotantes frente a mis ojos. Me muero de risa, siento que la protagonista va a colapsar. La protagonista está publicando contenido visible solo para el esposo, queriendo que alguien venga a consolarla, pero al final descubre que el esposo realmente quiere divorciarse. En verdad, no hay que temer a los malvados que se estrujan el cerebro, sino a los tontos que actúan por impulso. La protagonista, tan delicada como el agua, cambió de un romance puro a una carrera de persecución. Al ver los comentarios flotantes, me quedé aturdido por un momento, pero en ese instante lo negué. Según esos comentarios, terminar este matrimonio que solo existía de nombre no haría que nadie colapsara. Y si realmente alguien fuera a colapsar, sería yo, no Elena Ann. Si yo quisiera divorciarme de Elena, mi familia definitivamente no estaría de acuerdo, e incluso podrían regañarme. Pero Elena era diferente, ella había crecido mimada en su casa, naturalmente no tenía esas preocupaciones. Conocía bastante bien a Elena como persona, siempre cumplía lo que decía. Si podía decir algo, probablemente no cambiaría de opinión. Así que realmente quería divorciarse. Pensando en esto, cerré el teléfono y simplemente me levanté a empacar. Elena y yo teníamos un matrimonio arreglado comercialmente, sin ningún tipo de sentimientos. Incluso al principio, cuando nos casamos, pensé que después del matrimonio seríamos como extraños. Pero Elena era una persona muy demandante emocionalmente, muy hábil tanto en obtener valor emocional de otros como en proporcionárselo a los demás. Aunque no nos conocíamos bien, siempre me llamaba esposo, pero yo tenía esa autoconciencia y nunca reconocí ese apelativo, ni nunca sentí que me estuviera llamando a mí. Que Elena usara ese apelativo no tenía relación con quien fuera su esposo, solo era un hábito que había desarrollado desde pequeña, el hábito de proporcionar valor emocional a las personas a su alrededor. Elena y yo en realidad nos conocíamos desde muy temprano, no éramos completamente extraños. Si lo pensaba bien, incluso podríamos considerarnos amigos de la infancia que crecimos juntos. Solo que desde pequeño en mi casa era el tipo de persona invisible, que no llamaba la atención. Tenía un hermano mayor que era infinitamente mejor que yo en todos los aspectos, muy excelente. Comparado con él, yo era muy ordinario, tan ordinario que no tenía presencia. Podría decirse que era el grupo de control de los estudiantes sobresalientes. Así que incluso cuando de niños jugábamos todos juntos, yo siempre estaba en la periferia, era del tipo que quedaba excluido. Nadie me prestaba atención, incluso la mayoría del tiempo quedaba solo. Pero Elena no era así. Ella, al igual que mi hermano, era una de las más destacadas entre el grupo de niños del complejo residencial. Ya fuera en calificaciones académicas o en trato interpersonal, en todos los aspectos era impecable, era el típico hijo de otros. Elena y yo nunca tuvimos mucha interacción, excepto habernos visto algunas veces en las fiestas de cumpleaños de mi hermano. En la preparatoria, él y mi hermano estaban en una escuela de élite, mientras yo estaba en una escuela regular. Si tenía que mencionar alguna interacción, fue cuando fui a entregar materiales en lugar de mi hermano, y justamente mi hermano no estaba, así que él me los recibió. Pero ni siquiera me miró directamente, y yo tampoco dije una palabra, así que creo que posiblemente no me conociera, o incluso no supiera de mi existencia. Cuando la familia me notificó sobre el matrimonio arreglado y supe que mi pareja sería Elena Ann, mi corazón estaba inquieto y tampoco muy dispuesto, pero no tenía forma de rechazar. Todos decían que me había ganado la lotería al casarme con Elena. Incluso la familia dijo directamente que si no fuera porque mi hermano no quería casarse, esta buena oportunidad en realidad no me habría tocado a mí, que no debería decir palabras de rechazo. Así fue como me casé con Elena. No hubo boda ni nada, pero me alegré bastante porque no me gustaban ese tipo de eventos bulliciosos, siempre los consideraba problemáticos. El día que me casé con Elena, el señor Ann le dijo a Elena que mi salud no era buena y que en el futuro tendría que cuidarme mucho. Elena en ese momento ni siquiera me miró, solo dijo fríamente que no tenía esa obligación. Desde ese momento supe que ella tampoco estaba dispuesta a este matrimonio arreglado, así que ya no tuve ninguna expectativa sobre este matrimonio. Pero después de convivir tras el matrimonio, me di cuenta de que Elena era una persona fría por fuera pero cálida por dentro.
Aunque siempre hablaba de manera venenosa, en realidad no era mala persona. Después de que me mudé, posiblemente por cortesía, me cuidaba bastante bien. Todos los asuntos grandes y pequeños de la casa básicamente los manejaba ella, incluso me llevaba y traía del trabajo. Yo rechacé esto por considerarlo problemático, pero ella solo frunció el ceño y dijo con impaciencia, si te pasa algo, ¿cómo le explico a mi padre? Como dijo eso, ya no dije nada más. También gracias a su cuidado, nuestra vida matrimonial era pasable. Aunque no era muy dulce, tampoco era tan mala como había imaginado. Hasta anoche, cuando nuestra relación matrimonial que habíamos mantenido bien en apariencia mostró fisuras. Elena y yo tuvimos una guerra fría, o más bien, ella unilateralmente me hizo la guerra fría. En realidad no sabía qué quería decir, tampoco entendía muy bien por qué estaba enojada, pero aún podía percibir que simplemente estaba enojada. Ayer Elena no sé si se le zafó un tornillo o qué problema tuvo, pero estaba muy anormal. Dijo que tenía algo que hacer y que su asistente vendría a recogerme después del trabajo, pero cuando llegué a casa la vi allí. Me cambié los zapatos, fui a la cocina y la vi usando un delantal de sirvienta, ocupada yendo y viniendo. Por un momento puse cara de dificultad. ¿Sería algún tipo de juego de roles? Aunque no podía entenderlo muy bien, aún traté de respetar su afición tanto como fuera posible. Me quedé parado observando a Elena. Honestamente, tenía una buena figura, además de tener piel blanca y fría. Debido a que había sudado un poco, parecía estar brillando, pero realmente no tenía tiempo para apreciar. No pude evitar fruncir el ceño, siempre sintiendo que esto no estaba bien, que ofendía la moral. Tenía la sensación de ser uno de esos esposos negligentes. Me sentía un poco incómodo en el corazón, pero aún me contuve de hablar. No era necesario discutir con él por estas pequeñas cosas. Después de todo, solo era un matrimonio arreglado, no tenía derecho a interferir en estas cosas. Me quedé parado en la puerta por un buen rato. Elena pareció notarme recién entonces. Dejó lo que tenía en las manos, se volteó hacia mí, con las cejas y ojos curvados, una sonrisa en las comisuras de la boca, y muy naturalmente me llamó esposo. Para mantener nuestra relación matrimonial superficialmente armoniosa a largo plazo, fingí estar muy feliz y cooperé con él. Elena había estado ocupada por mucho tiempo y había hecho una mesa llena de cosas negras. Entrecerré los ojos para mirar. Por un momento no pude reconocer qué aspecto tenían estos platos en vida. Varias veces tomé los palillos y los volví a dejar, realmente no podía comer. Elena se sentó frente a mí, mirándome fijamente. Al ver que no comía por mucho tiempo, abrió la boca nerviosamente. Esposo, ¿no te gusta? Levanté la vista para mirarlo, sonreí y negué con la cabeza. También fue en este momento que vi los comentarios flotantes por primera vez. Llegué tarde. ¿El protagonista masculino ya se dio? ¿Es esta la defensa de la posición 88? Perdón, me equivoqué. ¿Qué es esto? Viendo los comentarios flotantes, menos quería comer, pero bajo la mirada expectante de Elena, aún reuní valor y probé un bocado. Estaba muy malo, realmente muy malo. Originalmente quería cooperar y decir que estaba bueno, pero realmente no podía tragarlo. Justo cuando abrí la boca sin haber dicho nada, comencé a tener náuseas. No pude controlarme y fui al baño a vomitar. Elena me siguió y me palmeó la espalda, preguntándome preocupada qué me pasaba, si estaba bien. Temiendo que se sintiera mal, la aparté, tomé un pañuelo, me limpié la boca e indiqué que estaba bien. En realidad sí tenía problemas, incluso sospechaba si me había intoxicado con la comida. Me dolía mucho el estómago, pero no lo dije. Después de todo, ella también había trabajado duro cocinando, temía que si lo decía, lastimaría su orgullo. Rechacé la preocupación de Elena, con la excusa de estar cansado regresé solo al dormitorio. Cuando ya no me dolía tanto, salí del dormitorio. Cuando salí, Elena ya había limpiado todo de la mesa del comedor, probablemente había ido todo a la basura. Elena también se había cambiado a pijamas normales, iguales a las mías, pijamas de pareja. No sé por qué me sentí inexplicablemente incómodo. Al verme salir, Elena inmediatamente se acercó, preguntándome cómo estaba, si me dolía algo. Recibí el agua caliente que me pasó, negué con la cabeza. La palma de mi mano transmitía una sensación tibia. Obviamente no estaba caliente, pero de alguna manera no podía sostener bien esta taza. Apreté la taza de agua, pensé por mucho tiempo, finalmente reuní valor para hablar directamente. Elena, ¿qué quieres que haga? Dímelo directamente, no es necesario hacer todas estas cosas. Siempre sentía que ella tenía algo que pedirme. Antes en mi propia casa era así, cada vez que la familia tenía algo que pedirme, de repente me trataban bien. Por ejemplo, casarme con Elena en lugar de mi hermano,
Antes de proponer el matrimonio arreglado, la familia me celebró un cumpleaños por primera vez en mucho tiempo. Después de hablar, me quedé mirando silenciosamente a Elena, esperando que hablara. Lamentablemente, Elena nunca habló. Me miró con la cabeza ligeramente baja, con una expresión un poco fría, como si hubiera sido lastimada. Elena estaba enojada. Aunque no lo dijo directamente, años de observar expresiones faciales me permitieron ver que su estado emocional no estaba bien. Se enojó muy de repente, y me dejó sin saber qué hacer. No sabía qué decir, incluso no quería mirarlo, solo pude quedarme callado con la cabeza baja, esperando que hablara de nuevo. Lamentablemente no dijo una palabra. Después de un largo silencio, finalmente se fue de casa en pijamas. Después de eso fue cuando vi su publicación en el círculo de amigos. El círculo de amigos privado de Elena tenía muy pocas personas, todas eran amigos que conocíamos bastante bien, además de familiares, incluyéndome a mí. Así que era difícil no pensar que lo había publicado deliberadamente para que yo lo viera. No le di me gusta a la primera publicación, probablemente no pudo soportarlo y publicó otra. Era difícil no pensar que era visible solo para mí. Fue en ese momento que me di cuenta tardíamente, así que anoche había actuado de esa manera porque quería pedirme el divorcio. Después de comer su comida, aunque estaba muy mala, aún había recibido su favor. Así que simplemente la complacería. Negué con la cabeza. La palma de mi mano transmitía una sensación cálida. Obviamente no estaba caliente, pero de alguna manera no podía sostener bien esta taza. Apreté firmemente la taza de agua, pensé por mucho tiempo y finalmente reuní valor para hablar directamente a Elena. ¿Qué quieres que haga? Solo dímelo directamente, no es necesario hacer todas estas cosas. Siempre sentía que ella tenía algo que pedirme. Antes en mi propia casa era así. Cada vez que la familia tenía algo en lo que necesitaban mi ayuda, de repente me trataban bien. Por ejemplo, casarme con Elena en lugar de mi hermano. Antes de proponer el matrimonio arreglado, la familia por primera vez en mucho tiempo me celebró un cumpleaños. Después de hablar, me quedé mirando silenciosamente a Elena, esperando que hablara. Lamentablemente, Elena nunca abrió la boca. Me miró con la cabeza ligeramente baja, con una expresión un poco fría, como si hubiera sido lastimada. Elena estaba enojada. Aunque no lo dijo directamente, años de leer expresiones faciales me permitieron darme cuenta de que su estado emocional no estaba bien. Se enojó muy de repente y me dejó completamente sin saber qué hacer. No sabía qué decir, incluso no quería mirarla, solo pude quedarme callado con la cabeza baja, esperando que hablara de nuevo. Lamentablemente no dijo ni una palabra. Después de un largo silencio, finalmente salió de casa en pijamas. Después de eso fue cuando vi su publicación en el círculo de amigos. El círculo de amigos privado de Elena tenía muy pocas personas, todas eran amigos que conocíamos bastante bien, además de familiares, incluyéndome a mí. Así que era difícil no pensar que lo había publicado deliberadamente para que yo lo viera. No le di me gusta a la primera publicación. Probablemente no pudo soportarlo y publicó otra. Era difícil no pensar que era visible solo para mí. Fue en ese momento que me di cuenta tardíamente, así que anoche había actuado de esa manera porque quería pedirme el divorcio. Después de comer su comida, aunque estaba muy mala, aún había recibido su favor. Así que simplemente la complacería. Mis cosas no eran muchas. 2 maletas fueron suficientes para empacar todo. Todos los regalos que Elena me había dado no los tomé, incluyendo varias joyas, el anillo de matrimonio y las reliquias familiares ancestrales de Lausanne. Todas estas cosas pertenecían a Elena, no tenía razón para llevármelas, ni quería hacerlo. Después de empacar, me preparé para llamar un taxi y mudarme de la casa de Lausanne esa misma noche, a mi propia casa. Después de graduarme, había usado el dinero de años de sobres rojos de Año Nuevo, junto con el dinero que la familia me había dado antes del matrimonio, para comprarme una pequeña casa. Me sentí algo aliviado, menos mal que tenía una casa, de lo contrario después del divorcio no habría tenido dónde ir. Volver a casa de mi familia definitivamente no era una opción. Si mi madre se enterara de que había aceptado divorciarme de Elena, inmediatamente me enviaría de vuelta para disculparme con Elena. Justo cuando cerré la última maleta, tocaron la puerta. Supuse que era Elena, porque aparte de ella, nadie vendría a nuestra casa en plena madrugada. Me arrepentí un poco, hubiera sido mejor si me hubiera apurado más, encontrarnos así sería algo incómodo. Aunque no estaba muy dispuesto en mi corazón, aún me levanté a abrir la puerta. En la puerta estaba efectivamente Elena, y traía consigo un fuerte olor a alcohol. Estando tan cerca,
pude oler el alcohol en su cuerpo. Elena rara vez bebía, y beber tanto era algo que nunca había visto antes. No pude evitar pensar que probablemente era por el asunto del divorcio, realmente debía estar muy angustiada. Una sensación inexplicable de culpa surgió en mi corazón, incluso sentí que era mi existencia lo que la ponía en tal dificultad. Mi mano en el pomo de la puerta se apretó inconscientemente unos grados, tratando de mostrar tanto como fuera posible que estaba dispuesto a cooperar. Puedes redactar el acuerdo de divorcio tú misma. De mi parte puedo firmar en cualquier momento. Elena me miró, sus ojos llenos de una expresión de agravio. No dijo nada, solo se acercó de repente, se inclinó ligeramente y me abrazó, su rostro quedando precisamente enterrado en mi cuello. Justo cuando iba a apartarla, vi de nuevo los comentarios flotantes, me muero de risa, la protagonista está a punto de llorar de enojo. Después de terminar sus compromisos sociales, inmediatamente regresó a consolar al esposo, pero el protagonista masculino sigue ahí diciendo, divorciémonos. ¿Qué clase de protagonista masculino tonto emparejado con protagonista femenina manipuladora es esto? La protagonista está por allá esforzándose al máximo para seducir al protagonista masculino, y el protagonista masculino simplemente insiste en que ella quiere divorciarse de él. Este comentario flotante me hizo fruncir el ceño directamente. Claramente fue Elena quien propuso activamente el divorcio. ¿Cómo es que al final se convirtió en mi problema? Además, ¿había regresado para consolarme? La observé cuidadosamente y no vi ninguna intención de consolarme. Dejé que me abrazara por un momento, pero ya no podía soportarlo más. Después de dudar un momento, aún extendí la mano y palmeé suavemente el hombro de Elena. El movimiento fue muy ligero. Justo cuando iba a llamar su nombre, vagamente sentí una humedad en mi hombro. ¿Elena realmente estaba llorando? Fingí empujarla casualmente y bajé ligeramente la cabeza para mirar de lado, descubriendo que realmente estaba llorando. Esto era muy problemático. Pensé por mucho tiempo pero no pude entender por qué estaba llorando, pero podía estar seguro de que no lloraba por mí. Tampoco quería consolarla, así que simplemente fingí no haberlo visto, le palmeé el hombro y dije en voz baja, ve a bañarte, hueles muy fuerte a alcohol. Supongo que Elena también se sintió avergonzada. Se cubrió la cara y murmuró muy suavemente luego me esquivó y caminó tambaleándose hacia el baño. Aproveché este momento para guardar las maletas que había empacado. Elena parecía haber bebido realmente mucho, incluso al caminar hace un momento estaba algo inestable. Temí que se lastimara, así que esperé un poco más en la puerta. Con Elena aquí esta noche, no era muy conveniente irme, así que simplemente decidí irme mañana. Elena salió del baño y regresó al dormitorio de manera extremadamente natural. En realidad, no entendía muy bien, si iba a divorciarse, ¿por qué seguíamos durmiendo juntos? De cualquier manera, no parecía normal. Pero había bebido mucho, y sin importar lo que le dijera, parecía no entender las palabras. En verdad, no se puede razonar con una persona borracha. Además, hoy Elena no sé qué le pasaba, siempre sentí que su estado emocional no estaba bien. Por la noche tampoco durmió tranquila, como si temiera que me fuera. Cada poco tiempo se despertaba y venía a tomar mi mano. Me mantuvo despierto también, así que no dormí muy bien. Pero al día siguiente entendí la razón del comportamiento particularmente anormal de Elena. Por la mañana me despertó una llamada de casa, mi hermano había regresado. Originalmente había escuchado a la familia decir que la persona que le gustaba a Elena en realidad era mi hermano, y que el objetivo de matrimonio arreglado de su familia también era él, no yo. Pero como a mi hermano le gustaba la libertad y no quería casarse con Elena, se fue al extranjero sin decir palabra, y entonces me tocó a mí casarme con Elena. Pensando en esto, todo lo que había pasado durante este tiempo tenía razón de ser. No era de extrañar que Elena hubiera estado buscando maneras de divorciarse de mí, resulta que la persona que realmente le gustaba había regresado. Honestamente, podía entenderla. Después de todo, si la persona que le gustaba había regresado, era normal que quisiera divorciarse, recuperar su libertad y perseguir el amor verdadero. Tampoco tenía intención de detenerla. Cuando me alisté para salir, Elena aún no había despertado. Le envié un mensaje y de paso me llevé todo el equipaje. Llevando las maletas de regreso a casa, arreglé las cosas brevemente y esperé hasta la tarde para regresar a la mansión familiar. Hablando de eso, mi hermano y yo en realidad éramos medio hermanos por parte de madre. Fui llevado de vuelta a la familia Kim solo después de que murió mi madre, es decir, era lo que ellos llamaban un hijo ilegítimo. Los miembros de la familia más o menos me despreciaban un poco, pero solo mi hermano era bueno conmigo, nunca me había puesto las cosas difíciles. Tan pronto como entré, vi a una familia de 3 sentada en el sofá, muy armoniosa. Yo parecía un extraño, no
no era que pareciera uno, en realidad era un extraño. Me quedé parado en la puerta, algo perdido, pero aún así me armé de valor y entré. Al verme regresar, mi hermano se acercó a recibirme. Hacía mucho que no lo veía, seguía siendo tan guapo y con tanto carisma. Tomó mi mano y me pidió disculpas. Todo es mi culpa, que te hizo casarte con alguien que no te gustaba. Mientras más hablaba mi hermano, más emotivo se ponía. Mi corazón se sintió algo agrio. Le apreté la mano de vuelta y negué con la cabeza, indicando que estaba bien, que realmente estaba bien. De todos modos, Elena y yo pronto nos divorciaríamos. En realidad, si lo pensaba bien, este matrimonio que había terminado sin llegar a nada no me había causado demasiado daño. Así que no culpaba a mi hermano, y nunca lo había culpado. Después de cenar, busqué una excusa para irme primero. No me gustaba estar en esta casa, siempre me sentía incómodo como un extraño, y además sentía mucha presión psicológica. Justo cuando me preparaba para irme, Elena llegó. Supuestamente venía a llevarme a casa, pero sabía que no había venido por mí. La persona que quería ver no era yo, había venido a buscar a mi hermano. Llevarme era solo una excusa. Mi madre siempre había sido muy entusiasta con Elena, como si Elena fuera su hija. Dijo que definitivamente teníamos que quedarnos a pasar la noche. Mi hermano, por el contrario, tenía una actitud de mucho disgusto hacia Elena, e incluso habló con sarcasmo frío. Los no tienen ni una sola persona decente. Incluso después de ser insultada, Elena no dijo nada, ni siquiera una palabra de refutación. Solo se quedó sentada silenciosamente a un lado, jugando con mis dedos. No pude evitar suspirar, realmente le gustaba de verdad. De lo contrario, con el carácter de Elena, ¿cómo podría quedarse sin decir una palabra después de ser ridiculizada tan directamente en la cara? Miré de reojo a Elena, seguía sin expresión, como si no fuera ella de quien estaban hablando. Elena levantó la mirada hacia mí, con voz grave preguntó, «Esposo, ¿dónde está tu anillo de matrimonio?» Miré mi dedo vacío y me sentí inexplicablemente culpable. El anillo de matrimonio lo había puesto en un cajón. Ya que nos íbamos a divorciar, tampoco tenía necesidad de llevarlo puesto, pero no podía decirlo directamente, mucho menos frente a todos. Retiré incómodamente la mano y dije casualmente, se me quedó en casa. Afortunadamente Elena no siguió preguntando. Al final no pude con mi madre y me quedé en casa con Elena. Ella nunca escuchaba lo que yo decía, solo necesitábamos escuchar lo que ella decía. Como estábamos en casa, no había manera de dormir en habitaciones separadas. No podía hacer que Elena durmiera en el suelo, ella no estaría de acuerdo. Así que pensándolo bien, la única persona que podía dormir en el suelo era yo. Acababa de tender las mantas cuando Elena entró. Regresaba del estudio, después de cenar, mi madre se la había llevado. Me levanté a mirarla y pregunté, ¿qué te dijo mi madre? Conocía muy bien a mi madre. Cada vez que me pedía que regresara a casa, 9 de cada 10 veces era para cooperar con la familia Ann. No me gustaba esto, pero no tenía alternativa. Elena respondió ambiguamente, nada en particular. Con esa respuesta entendí que no quería hablar de estas cosas conmigo. Asentí y no pregunté más, está bien entonces. De todos modos, esta también sería la última vez. Después del divorcio, Elena y yo no regresaríamos aquí al mismo tiempo nunca más. Diciendo esto, recordé algo. Señalé las mantas en el suelo, esta noche dormiré abajo. Nos vamos a divorciar, así que dormir juntos ya no es apropiado. Ayer fue un accidente porque Elena había bebido mucho. Hoy los dos estamos sobrios. Dormir juntos de nuevo no sería apropiado de ninguna manera. Elena no se movió, se quedó parada mirándome, miró el suelo y luego me miró a mí, con una expresión problemática. Tu madre dijo que quiere que tengamos un hijo. Si dormimos en camas separadas, ¿cómo vamos a tener un hijo? Las últimas 2 palabras esposo las dijo en voz muy baja, como si estuviera actuando mimosa. Al escuchar esto, me quedé aturdido, abrí los ojos completamente y no pude evitar quejarme en mi corazón. Mi madre realmente no tenía fin. No era suficiente que una persona fuera una ficha de negociación, tenía que agregar un hijo. Sonreí amargamente y dije, no pienses en lo que ella dice. Elena probablemente no creía mis palabras. Continuó, entonces, ¿cómo la rechazo? Le digo directamente que nos vamos a divorciar. Sus palabras me asustaron. No podía ni imaginar esa escena. Temía que mi madre me golpeara frente a Elena. Negué con la cabeza, solo ignórala. Encontraré una oportunidad para decirle sobre nuestro divorcio. La premisa de decírselo era que yo tenía que mudarme de la ciudad. Para entonces, aunque se pusiera furiosa, no podría encontrarme. Temiendo que Elena dijera algo sin querer, enfaticé una vez más, por favor, no se lo digas por ahora. Solo hasta que Elena estuvo de acuerdo pude suspirar aliviado. Cuando salí del baño,
descubrí que las mantas del suelo habían desaparecido. Pensé que había sido Elena, pero al preguntar resultó que el tío las había llevado. Había venido a traerme sopa y pensó que se habían caído accidentalmente al suelo. Sabiendo que Elena tenía obsesión por la limpieza, rápidamente se las llevó. Aunque me sentí helpless, no podía decir nada. Solo quedaba una manta en el dormitorio, así que no tuve más remedio que dormir con Elena. Elena parecía estar de buen humor. Antes de dormir siguió conversando conmigo sobre temas insignificantes, como que me extrañaba mucho cuando no estaba en casa. Yo no tenía esa mentalidad, naturalmente tampoco quería prestarle atención, así que simplemente fingí estar dormido. Al día siguiente al salir, Elena como siempre me llevó a la empresa. Al llegar a la puerta de la empresa, Elena extendió la mano para desabrocharme el cinturón de seguridad. Estando muy cerca, recordé lo que había dicho anoche: últimamente tengo insomnio constantemente, tengo miedo de que no me quieras más. Pensando en esto no puedo dormir en toda la noche. No lo tomé en serio, solo sentí que se había confundido de persona y estaba hablando sin sentido. Retiré la mirada y aún así dije las palabras que había estado pensando todo el camino: hoy después del trabajo no necesitas venir a recogerme. Elena detuvo sus movimientos y levantó la mirada hacia mí. ¿Pasó algo? Nada, de todos modos nos vamos a divorciar. Me estoy adaptando de antemano. Elena guardó silencio por un buen rato, finalmente asintió y dijo: está bien, ten cuidado. No dije nada, cerré la puerta y me fui. Esa noche, tan pronto como llegué a casa, recibí una llamada de Elena. Al contestar, su voz algo fría llegó: esposo, ¿ya no vas a regresar a casa? Mordí mis nudillos, mi corazón se llenó de una acidez densa. Antes realmente consideraba ese lugar como mi hogar, pero ahora ya no. Pronto nos divorciaríamos. Ese era solo el hogar de Elena, ya no tenía relación conmigo. Controlándome, dije: no voy a regresar. Sin esperar que hablara, continué: nunca más voy a regresar. Elena no parecía sorprendida por mi respuesta. Continuó preguntando: ¿te mudaste de vuelta con tu madre? Inmediatamente lo negué. No, ¿cómo podría mudarme de regreso? Ni con 2 vidas me atrevería. Obteniendo mi respuesta, Elena no dijo nada más. Está bien, ten cuidado viviendo solo. Si pasa algo, contáctame en cualquier momento. Estuve de acuerdo, pero sabía que no la contactaría. Antes del divorcio ya no me gustaba molestarla, después del divorcio sería aún más imposible. Colgué el teléfono y me dejé caer en el sofá, mirando la habitación vacía. Mi corazón se sintió inexplicablemente incómodo, como si faltara algo. Pensé que tal vez extrañaba a Elena. No, no era extrañar. Sentí que me había acostumbrado a Elena, acostumbrado a que alguien me llamara esposo cuando llegaba a casa y me preguntara si estaba cansado, que me masajeara las piernas antes de dormir. La habitación silenciosa me hizo sentir algo melancólico. Pensé para mis adentros que el hábito realmente era algo malo, pero solo necesitaba un tiempo y olvidaría a Elena, olvidaría los días pasados y regresaría a una vida tranquila. Después de que mi hermano regresara, también vino a trabajar a la empresa familiar. A diferencia de mí que luchaba desde abajo, mi hermano llegó directamente a la gerencia, aunque realmente tenía esa capacidad. Elena, por alguna razón, también comenzó a venir a la empresa cada 2 por 3. Cualquiera con ojos podía ver por quién venía. De lo contrario, ¿por qué no venía antes ni después, sino justamente cuando mi hermano regresó? Y además venía tan frecuentemente. Como Elena y yo teníamos un matrimonio secreto, los colegas no sabían que yo era el esposo nominal de Elena. Cuando discutían este asunto, incluso comenzaron a hacer ship de ellos como pareja. Yo también pensaba que hacían buena pareja. Algo extraño era que Elena, no sé por qué, cada vez que venía tenía que enviarme un mensaje pidiéndome que saliera a encontrarme fuera de la empresa, y constantemente me traía regalos. En realidad no entendía muy bien qué quería decir. Cada vez encontraba varias excusas y rara vez aceptaba encontrarme con ella. Primero, temía que los colegas malinterpretaran algo. Segundo, temía que mi hermano se sintiera incómodo. No sé por qué, en el asunto de Elena, siempre me sentía inexplicablemente culpable. Siempre encontraba varias excusas para rechazar a Elena, pero mentir constantemente eventualmente se descubriría. Ese día fui a la oficina de mi madre a entregar documentos y justamente me encontré con ella. Me miró con los ojos entrecerrados, con preguntas en la mirada. Yo también me sentí culpable e incluso no quería hacer contacto visual con ella. Acababa de enviarle un mensaje diciendo que no me sentía bien y no había venido a trabajar hoy, y luego inmediatamente me encontré con ella en la oficina. Fue muy embarazoso. Afortunadamente Elena no me desenmascaró. Se levantó, caminó a mi lado, tomó mi brazo y preguntó con preocupación: ¿ya te sientes mejor?
No me aparté y seguí su conversación, mucho mejor. Mi madre, al ver este gesto algo íntimo, no dijo nada, incluso parecía contenta. Me dijo que saliera temprano del trabajo y que simplemente regresara a casa con Elena. Esa noche Elena me llevó a casa. Al llegar abajo, ninguno de los dos habló primero. Vagamente sentí que Elena probablemente quería hablar conmigo. No me moví, esperé silenciosamente que hablara. Después de un buen rato, Elena finalmente dijo en voz baja, ¿tenemos que divorciarnos definitivamente? Al escuchar su voz, levanté la cabeza para mirarla, observé su rostro, tratando de leer alguna expresión de esa cara sin emociones. Lamentablemente no pude ver nada. Pensé que Elena me estaba probando, temiendo que cambiara de opinión. Asentí decisivamente, nos vamos a divorciar. ¿No habíamos acordado? No voy a cambiar de opinión. Elena guardó silencio por mucho tiempo. Antes de irse, me prometió que nos divorciaríamos pronto, pero desde ese día Elena ya no me contactó más. Tampoco volvió a mencionar el asunto del divorcio. Como no recibí el acuerdo de divorcio, no sabía si había pasado algo de su lado. Tampoco la busqué activamente. De todos modos, el que tenía prisa por el divorcio no era yo. Cada día iba puntualmente al trabajo y mi vida regresó a la tranquilidad de antes. Sin embargo, se mudó un nuevo vecino al lado. Ese día después del trabajo vi a alguien mudando cosas. El nuevo vecino era muy amable. Tan pronto como se mudó me envió un regalo. Había una nota pegada en la puerta, eran galletas hechas a mano. Parecía ser una chica hábil y de buen corazón. Al día siguiente después del trabajo, fui a visitarla. Compré algunas frutas como regalo de reciprocidad. Cuando se abrió la puerta, efectivamente era Elena. Me sorprendí un poco, incluso olvidé retirar la sonrisa de mi cara. Parpadeé y pregunté tan calmadamente como pude, ¿cómo es que eres tú? Sin esperar que respondiera, pregunté de nuevo, ¿cómo te mudaste aquí? Elena aún llevaba puesto el mismo pijama de pareja que yo, su cabello estaba algo desordenado, con aspecto de haber sido despertada. Vine a perseguir a mi esposo, dijo. Esas palabras me hicieron sentir algo incómodo. Rápidamente tiré la bolsa al suelo y regresé a mi casa sin mirar atrás. Me pegué firmemente contra la puerta, temiendo que Elena viniera tras de mí. Tenía miedo de que Elena viniera a buscarme porque aún no había pensado qué decirle. Estuve nervioso toda la noche, pero lo que temía no pasó. Elena no vino a buscarme. Suspiré aliviado, pero algún rincón de mi corazón se sintió inexplicablemente melancólico. Durante los siguientes días, Elena siguió sin venir a buscarme. Ni siquiera sabía si aún vivía aquí. Ese día después del trabajo, tan pronto como entré al pasillo olí una fragancia. Era el aroma que salía de la habitación de Elena. Justo había dejado la puerta abierta. Cuando pasé, fingí mirar casualmente hacia adentro y justamente Elena también me estaba mirando. Me sonrió muy tiernamente. ¿Tienes hambre? ¿Quieres venir a cenar? Hice tu comida favorita. Aunque realmente tenía mucha hambre, aún me contuve. Agité la mano, rechazando amablemente su oferta. No, gracias. Ya comí. En realidad no había comido nada. Regresé y herví fideos instantáneos. 1 o 2 días de esta tentación aún podía soportarlos, pero Elena estuvo una semana entera haciendo mucha comida deliciosa todos los días. Además no cerraba la puerta, así que la fragancia nunca se disipaba del pasillo. Finalmente, ese día cuando regresé del trabajo extra y nuevamente me encontré con Elena en la puerta preguntándome si quería cenar, no pude resistir y fui con ella. Realmente estaba delicioso. Comí 2 tazones de arroz. Después de comer, frente a frente con Elena, busqué temas de conversación algo incómodamente. Ahora cocinas bastante bien. Elena me miró con una sonrisa algo extrañamente cariñosa. Mientras te guste está bien. Nuevamente vi texto flotando frente a mis ojos. La protagonista practicó arduamente por 1 mes y finalmente conquistó el estómago del esposo. Ya que conquistó el estómago, ¿conquistar a la persona no es cuestión de tiempo? ¡Qué risa! La protagonista todos los días se viste como un pavo real en celo seduciendo al protagonista masculino, pero al final no es tan atractiva para el protagonista masculino como unas gambas con aceite y ajo. Viendo los comentarios flotantes, solo entonces miré que llevaba puesto Elena hoy. Una persona que siempre era seria, hoy también se había puesto una falda. Su cabello también era diferente, mirando cuidadosamente, parecía haberse hecho un peinado. Realmente era algo exagerado. Los siguientes días me acostumbré a ir a comer donde Elena. Originalmente pensé que podría continuar así tranquilamente, hasta que ese día de repente recibí una llamada de mi hermano. Dijo que se iba a casar y me pidió que fuera su padrino. Después de colgar el teléfono, mi conciencia se desvaneció un poco. Cuando reaccioné, me di cuenta tardíamente de que ya no podía seguir comiendo así.
En verdad la buena comida engaña a las personas, casi había olvidado que tenía que divorciarme de Elena. Después del trabajo contacté urgentemente a Elena, la llamé y la invité a encontrarnos. Ella se había arreglado muy bien, incluso me había traído flores. Mirando la tarjeta en las flores, vi nuevamente los comentarios flotantes al lado. La protagonista pensó que el protagonista masculino había recapacitado y había venido a una cita con ella, pero resulta que el protagonista masculino vino a apurarla para el divorcio. ¿Puede la protagonista explicar las cosas claramente de una vez? Si no habla pronto, el esposo realmente se va a escapar. Finalmente van a resolver el malentendido. Me cansé de ver esto. Elena pensó que había venido a una cita. Viendo su cara de felicidad, realmente me costaba trabajo hablar, pero aún tenía que decirlo. Después de pensar, solo pude empezar diplomáticamente: mi hermano se va a casar. Elena mantuvo la misma expresión, sin ni siquiera un mínimo cambio. Asintió: qué bueno. Estuve mirando constantemente a Elena, sin perderme ningún cambio emocional suyo, solo esa reacción. Elena levantó la mirada hacia mí, con voz fría. ¿Qué reacción debería tener? ¿No era hora de que se casara hace tiempo? Al escuchar esto me quedé aturdido, pero momentáneamente entendí sus palabras. Mi corazón se sintió algo incómodo, pero aún asentí: sí, en efecto ya era hora de que se casara. Así que realmente teníamos que divorciarnos. No era mío. Inconscientemente pinché el arroz en mi tazón. Busquemos un momento para ir a tramitar los procedimientos de divorcio. La expresión de Elena se suavizó. Me miró con ojos llenos de resignación y confusión. ¿Qué relación tiene que ellos se casen con nosotros? Las palabras de Elena me dejaron aturdido. Su tono era demasiado calmado, hasta comencé a dudar de mí mismo, pero solo dudé un momento antes de continuar explicándole a Elena: si ustedes se van a casar, por supuesto que tiene relación con nosotros. Elena frunció el ceño, con una expresión de no poder entender. ¿Qué relación tiene que ella se case con mi hermana con nosotros? Dejé los palillos y miré a Elena, completamente choqueado. ¿No te gusta mi hermano? Antes de que pudiera terminar, Elena me interrumpió: la persona que me gusta eres tú. De lo contrario, ¿por qué me habría casado contigo? Sentí que era algo ridículo. Tardíamente recordé los comentarios flotantes que había visto antes. ¿Elena realmente me gustaba? Pensándolo así, en realidad no era inaceptable. Justo entonces Elena habló de nuevo: ¿qué tal si no nos divorciamos por ahora? Un segundo matrimonio no suena muy bien, ¿verdad? ¿Qué te parece? Lo pensé y sentí que tenía razón. Simplemente asentí: está bien.